En los rincones más oscuros y olvidados del bosque, emergía una cabaña antigua, un edificio de madera en constante descomposición que desafiaba toda lógica y sentido. Había sido bautizada como Sayla por los aldeanos, ya que nadie recordaba su nombre original. Existía una leyenda sobre la primera persona de la que se perdió la pista después de intentar encontrar la cabaña. Todos los lugareños temían acercarse a ella. La cabaña había adquirido una reputación siniestra debido a los oscuros secretos que albergaba en su interior, historias espeluznantes y relatos extraídos del propio infierno. En una noche envuelta en niebla, un intrépido autor de historias de terror llamado Robert decidió emprender la búsqueda de inspiración. Tras muchos años investigando el lugar, y sin la aprobación de su esposa e hijas, ignoró las advertencias de los lugareños. Pero Robert sentía que algo lo movía, lo llamaba. Quizá eran los mitos que rodeaban el lugar, su insaciable curiosidad o su sed de conocimiento y exploración. Caminó durante horas a través del bosque, armado solo con una brújula, un farol, su pluma y papel. La espesa niebla se cerraba a su alrededor como un abrazo helado, haciéndole dudar por momentos. Los susurros del bosque, sin saber por qué, lo guiaban sutilmente hacia un destino incierto. Finalmente, vislumbró una silueta entre los árboles. Era otoño, y las hojas cubrían el suelo de manera pesada. Sin embargo, de forma sutil, parecían formar un camino, una pista oculta que lo llevó hasta la cabaña. La madera crujía y gemía como si estuviera viva. Tal vez oscilaba, pero Robert no le dio importancia a ese detalle. Con cierto temor, se acercó a la puerta, la cual se abrió con un quejido espeluznante sin que él la tocara. El escritor alzó su farol para iluminar el interior. Pero la penumbra parecía querer tocarlo, como si la tenue luz no pudiera hacer frente a la abrumadora oscuridad que lo envolvía. El interior de la cabaña estaba repleto de inscripciones en un idioma antiguo y olvidado, apenas visibles a menos que acercara mucho el farol. Robert no podía comprenderlas ni hacerse una idea de lo que significaban. Los muebles eran antiguos y polvorientos, y las sombras danzaban en las esquinas como si tuvieran vida propia. En una mesa carcomida por los años y el abandono, Robert encontró un diario. Al tocarlo, sintió un escalofrío, estaba caliente, como si alguien lo hubiera sostenido hacía apenas unos minutos. Mientras hojeaba sus páginas, sintió una opresión en el pecho. A diferencia de las inscripciones de la cabaña, el diario estaba escrito en su propio idioma. Contenía relatos aterradores sobre sucesos incomprensibles y pesadillas vivientes que habían ocurrido en aquel lugar, historias más allá de toda comprensión humana y racional. De repente, los susurros comenzaron a llenar la estancia. Eran voces inhumanas que parecían emanar de las mismas paredes. Las palabras eran incomprensibles, pero aterradoramente insistentes. Robert comenzó a sentir calor en las sienes. Su corazón se aceleró. Un impulso instintivo lo empujó a salir de allí, pero las paredes se cerraron a su alrededor. Ella no quería que se fuera. No podía dejarlo huir. Los susurros se intensificaron y las sombras comenzaron a tomar forma. Criaturas indescriptibles emergieron de los rincones oscuros, con ojos brillantes llenos de una maldad indescriptible. Robert luchó por mantener la cordura, pero los horrores lo arrastraron a un abismo de locura y desesperación. Mientras su mente se desvanecía, su mirada se clavó en un punto de la pared. No podía apartar los ojos de él. Las criaturas del abismo comenzaron a devorarle las extremidades, disfrutando de cada mordisco. Para ellas, era un festín, un deleite comparable a la visión de un campo en primavera o una puesta de sol en invierno. Cada grito de desesperación de Robert las complacía, las hacía devorar con más ansia. Pero él seguía mirando aquel punto en la pared. Era una foto. Y la reconocía perfectamente. Con una lágrima en los ojos, entendió que su vida llegaba a su fin. Era una foto de su familia. La cabaña se había cobrado otra víctima, como tantas a lo largo de los siglos. Robert se unió a las almas atrapadas en su abrazo implacable. Y así, la cabaña continuó su reinado en el corazón del bosque, atrapando a quienes osaran acercarse a ella. Los susurros inhumanos llenaban el aire, y el bosque mismo parecía retorcerse en una pesadilla interminable. La historia de Robert se convirtió en una leyenda aterradora que perduraría en la mente de quienes osaran recordarla.
Y la siguiente persona que se acercara a la cabaña seguiría escuchando aquellos susurros incomprensibles, sin saber que ahora había uno más. El susurro de Robert.